Fernando es profesor titular del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. El profesor Santibáñez expondrá el tema ¿Cómo puede lidiar la agricultura con un clima cambiante? Recibimos con un aplauso al profesor Fernando Santibáñez. Bueno, muy buenas tardes. Le hemos puesto así a la presentación. ¿Perdón? Lo que está pasando con los climas chilenos, porque hay bastante inquietud sobre este tema. Hay mitos, hay realidades, ¿no es cierto? Y es bueno conversar sobre eso. Dentro de las preguntas que surgen son ¿qué está haciendo cambiar el clima en el mundo? ¿Y hasta dónde somos responsables? ¿Hasta dónde se trata de un fenómeno natural? ¿Cuál es el aporte humano en este proceso? Otra pregunta es, ¿cuánto ha cambiado el clima? Porque si estamos hablando de cambio climático, la pregunta ¿es un tema de futuro? ¿O el clima ya cambió? Es un proceso en el cual estamos insertos. Otra pregunta es, ¿cuánto debería cambiar el clima en el futuro? O sea, si es que ya cambió, ¿cuánto más debiera cambiar? Y otra pregunta es, ¿cuánto nos afectará el cambio de clima? Particularmente a la agricultura, ¿no es cierto?, que es una actividad extremadamente dependiente del clima. En esta tarea hemos hecho varias cosas en la universidad. Una de ellas es crear los escenarios de cambio climático que están predichos para el futuro desde modelos mundiales de gran complejidad. Lo que ustedes ven ahí es el cambio esperado en la precipitación. Y eso dicho por 19 modelos diferentes que están promediados. De modo que es un valor bastante firme. Y fíjense ustedes que la zona central es la más amenazada entre el sur de Coquimbo y Biobío. Es la zona que aparece como donde la precipitación en este siglo debiera tener la mayor caída de todo el territorio. Y es precisamente, fíjense ustedes, donde se genera el grueso del PIB agrícola chileno. O sea, el cambio climático nos va a dar donde más nos duele, nos va a dar justo ahí, ¿no es cierto? Pero ya les voy a contar que no es tan digamos, alarmante la situación como uno pudiera pensar. Ese cambio se va a producir porque el anticiclón se va a mover y ya se ha estado moviendo hacia el sur. O sea, virtualmente el anticiclón viene de la mano con el desierto y se trae al desierto, ¿no es cierto?, un poco más al sur. Y eso es lo que va a provocar el mayor descenso de la pluviometría en la zona central. ¿Qué hará la temperatura? Según estos mismos modelos, la temperatura va a subir fuertemente en cordillera, vean ustedes, mala noticia, y en las zonas altiplánicas. Y va a subir muy poco, es más, incluso podría bajar en zonas costeras. Fíjense ustedes la costa, ¿ya? De modo que Chile tiene una condición bien particular, tiene dos caras. Hay ciertos sectores donde la temperatura no va a subir o incluso bajar, que es toda una franja que tiene alrededor de 60 kilómetros de ancho a lo largo de la costa, y la cordillera donde la temperatura va a subir bastante. Bueno, no es que el calentamiento global ponga el territorio de ese color, ¿eh? Parece como que nos fuéramos a quemar, pero en realidad parece ser que es un problema técnico. ¿Cómo funcionan los climas en Chile? ¿No es cierto? Se calienta debido a la mayor radiación el interior del país, lo cual todos los días provoca un tiraje de aire marino que ingresa a llenar ese hueco que deja el aire que sube en la cordillera, en la precordillera, y se produce la famosa brisa marina. Y eso atrae nubosidad
es cierto?, que es la típica nubosidad costera, atrae humedades del océano hacia el interior, formando esta típica nubosidad. Comprenderán ustedes que si se calienta más el continente, todos estos fenómenos van a ocurrir con más fuerza. Por lo tanto, va a entrar más aire marino, más humedad hacia el interior del país, bajará la temperatura de la costa, porque va a haber más aire marino refrescando la costa, se va a tornar más marítimo el clima y las nubes se van a aventurar más kilómetros continente adentro. Estamos calculando que son 50, 60 kilómetros, o sea, esa nubosidad costera que entra a 10 kilómetros hoy día, probablemente va a entrar 60 kilómetros hacia adentro en un ciclo diario. Habrá más viento, seguro, habrá más viento, habrá más nubosidad, habrá temperaturas máximas más altas detrás de la cordillera de la costa. Es decir, se van a formar esos núcleos cálidos, que es donde el aire baja, que se forman esos bolsones de aire caliente detrás de donde la costa es más alta. Se van a producir bolsones de aire más caliente. Y la mala noticia es que la nieve en la cordillera tendría que subir alrededor de 500 metros, en el peor de los casos. Podrían ser un poco menos que 500 metros, por lo tanto, se va a perder una franja de 500 metros en la cota de nieve que en invierno va a seguir cayendo, pero va a caer en forma líquida y ya no como nieve. Por lo tanto, el escurrimiento invernal va a tender a aumentar, quedando menos agua para el verano. Eso nos crea un problema de regulación hidrológica que es bastante importante y que hay que resolver. Se van a formar nuevas situaciones climáticas. Por lo general, la gente tiene la sensación, y preguntan muchas veces, ¿cuánto se van a correr los climas? Los climas no se van a correr. Se van a formar nuevas combinaciones de temperatura y precipitación que hoy día probablemente no existen. Bueno, ¿qué es lo que puede variar del clima? Son varias cosas. Va a disminuir el número de lluvias, aumenta la intensidad de las lluvias, aumenta el número de días con temperaturas muy altas, sobre 35 grados. Los vamos a ver con más frecuencia, pero en la costa van a disminuir el número de días cálidos. La costa va a ser cada vez más fresca. Y les voy a mostrar que eso ya pasó, ya está pasando, es un fenómeno que está en marcha, no es futuro. Aumento de la frecuencia de sequías. El aire va a tener más humedad. Hoy día ya tiene 5% más de humedad que en el año 1900. O sea, el aire es más húmedo en toda la Tierra. Aumentará el viento un poco y aumentará la nubosidad. O sea, se van a formar nuevos climas, nuevas situaciones climáticas, algunas distintas a lo que hoy día conocemos. ¿Qué fenómenos podría provocar esta desconfiguración del clima? Primero, problemas de sanidad, puesto que el aire va a tener más humedad y puesto que las precipitaciones, algunas se van a desplazar hacia la primavera y hacia el verano. Habrá más tendencia a tener precipitaciones convectivas, esas lluvias con rayos, relámpagos, ¿no es cierto?, en primavera, verano. Mala noticia para la fruticultura, buena noticia para la botrytis, ¿no es cierto?, pero muy mala noticia para la fruticultura. Viento. Probablemente los climas chilenos podrían tornarse un poco más ventosos. Y eso podría llegar incluso a constituir un problema, ¿no es cierto?, en el futuro, en algunas zonas costeras particularmente. ¿Ya? Recuerden que va a estar entrando más aire marino. Y por lo tanto, probablemente haya que recurrir a control de viento con mucho más rigurosidad de lo que hacemos ahora. La heterotermia probablemente puede aumentar. Todo indica que parece ser que ya ha aumentado. Es decir, le llamamos heterotermia a la desestabilización del régimen de temperaturas. Es decir, se vuelve loco el clima y pasamos de un periodo cálido a un periodo frío. 3 días de calor, 3 días de frío,
es menos estable el régimen y eso complica la fisiología, ¿cierto?, de las plantas, las cuales se tornan menos productivas. Probablemente, aquí no alcanzo a leer, pero parece que el estrés térmico. El estrés térmico, o sea, temperaturas, ustedes saben, sobre 30 grados, empiezan a limitar fuertemente la producción de los frutales. Bueno, si tenemos 3 horas hoy día, en verano, sobre 30 grados, ¿qué pasa si eso sube a 5 o a 6 horas? Se va a afectar la producción va a tener que caer un poco. La polinización, problemas de viento en polinización, problemas de temperatura sobre 30 grados en polinización, ¿no es cierto?, pueden ser un factor que complique en algunos casos más que en otros la polinización. El reposo invernal, que se ha tornado bastante más incierto ya, yo les voy a decir, hoy día el frío tiende a empezar muy tarde, a veces en julio, recién empieza el frío. Y es además interrumpido por temperaturas altas en invierno. Los golpes del sol podrían ser otro factor. Las heladas nos están causando bastantes problemas. Uno dice, bueno, si se está calentando la tierra, las heladas tendrían que tender a desaparecer. Yo les digo, mala noticia, no hay una relación. Mientras más caliente está el planeta, más heladas podemos tener. Miren la paradoja. Para que entiendan lo que les estoy diciendo, les explico muy sucintamente. Si se calienta el ecuador terrestre mucho, vamos a tener ahí mucho aire subiendo. Si sube muy fuerte el aire en el ecuador terrestre, eso atrae masas polares con más fuerza y el aire polar tiende a salir a latitudes, hasta la latitud más o menos 30 grados, con mucho más alcance, porque lo están tirando desde el Ecuador. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que en Estados Unidos hay inviernos hoy día más fríos que antes. Y la gente dice, no hay cambio climático, mire el invierno frío que nos tocó. Precisamente el calentamiento es el que está produciendo los inviernos fríos en Estados Unidos y en Europa. Pero eso no es bien entendido. Bueno, el granizo pareciera también que se anuncia como un factor que podría aumentar porque van a aumentar las lluvias convectivas, o sea, esas lluvias torrenciales. Y una aceleración de la fenología, o sea, todo va a ocurrir más rápido, ¿no es cierto? Y eso puede hacer caer la producción, en algunas especies más que en otras. El aborto de embriones es un tema que hay que tener en cuenta también. Embriones, ¿no es cierto?, con golpes de calor pueden abortar, pueden morir, golpes de calor muy temprano después de la cuaja. ¿No alcanzo a ver ahí? ¿Qué es lo que dice? Es que de aquí se ven puntitos. Asincronía reproductiva. Está acá. Asincronía reproductiva, es decir, probablemente algunos polinizantes pueden perder la sincronía, ¿no es cierto?, cuando cambian las temperaturas diurnas nocturnas, que a lo mejor nos van a obligar a repensar los polinizantes, ¿no es cierto?, y el reposo retardado, que ya hoy día parece ser un problema. O sea, no sé si ustedes tienen la sensación que yo tengo, pero los veranos se prolongan sobre el otoño y no caen las hojas este año. ¿Ya? Este año las hojas cayeron en junio, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso provoca un problema de reposo invernal bastante serio. Veamos si todo esto es cierto o a lo mejor yo estoy contando un cuento. Podría ser, ¿no es cierto? Veamos qué ha pasado con los climas chilenos. Miren ustedes las temperaturas en La Serena. Díganme si La Serena se está enfriando o se está calentando. La máxima ligeramente para abajo, pero la mínima va derechamente para abajo. La Serena se está enfriando. Uno dice, ¿será una coyuntura? A lo mejor es La Serena nada más. Sigamos viendo qué pasa en otras partes. El yeso. Frente a Santiago, mala noticia. Se está calentando la cordillera. El yeso va para arriba a la máxima y sobre todo la mínima va muy rápido para arriba. Eso es lo que está empujando a la nieve hacia arriba.
Curicó, ni hablar. Miren cómo va para arriba la mínima. Aquí hay que hacer notar lo siguiente. Pareciera que lo que ha pasado con el clima ya en este siglo que acaba de terminar nos dice que el cambio climático va a calentar más los inviernos que los veranos. O sea, cambio climático significa inviernos más calientes, más que veranos más calientes. Eso es lo que sugiere la historia de lo que ha pasado. Concepción, nos vamos a la costa, se enfría. Es sumamente coherente. Cada vez que nos vamos a la costa, la tendencia es negativa, se enfría. Osorno, la máxima se baja un poquito, pero miren cómo sube la temperatura invernal en el sur de Chile. O sea, aquí se produce una cosa rara en Osorno, de ahí para el sur, en que el verano tiende a aterrizar, pero el invierno sigue la tendencia ascendente. ¿Y las precipitaciones que han hecho? Bueno, en La Serena van para abajo muy rápidamente. Se calcula que el equilibrio podría alcanzarse más o menos en la segunda mitad de este siglo. O sea que este movimiento del anticiclón hacia el sur va a llegar un momento en que no va a poder seguir avanzando al sur. No tengan miedo, no va a llegar a Aysén, ¿ya? Va a llegar hasta por ahí y no va a poder seguirse moviendo. Hay unas razones físicas que sería una lata que se las explique, y por lo tanto el cambio en la precipitación va a parar, se va a estabilizar. Y eso se calcula que sería en la segunda mitad de este siglo. Entonces, si uno proyecta esto, uno dice, ¿a dónde va a llegar la misma tendencia? Pongámosle al año 2070. Eso nos da una idea de hasta dónde podría bajar la precipitación en La Serena. Ese trabajo lo estamos haciendo ahora, en este minuto. Pero miren qué agradable sorpresa. La precipitación en la cordillera de Elqui, ya teníamos La Serena, que está bajando, constante, en el embalse de la laguna. ¿Será casualidad? Cuncumén, en el Alto Choapa, constante. Nos vamos a la costa, Valparaíso, baja. San Felipe, baja menos. O sea, por el interior la tendencia es mucho más suave. Parece ser que el descenso en la lluvia en Chile está quedando concentrado fundamentalmente en la costa. Buena noticia. Quinta Normal, buena noticia para los santiaguinos, constante. Rancagua, constante. Sin embargo, pregúntale a cualquier santiaguino y tiene la sensación de que llueve menos que antes. Y eso tiene dos fundamentos. Uno es que está lloviendo menos días en el año. Santiago pasó de 50 días de lluvia al año a 35 días de lluvia. Entonces llueve menos frecuentemente. Y eso nos crea la sensación en el cerebro de que está lloviendo menos. Pero cuando llueve, al parecer, llueve más. De modo que el promedio se mantiene. Y el otro fundamento es que hoy día las tasas, objetivamente, las tasas de evaporación han crecido como un 7%. Entonces, cuando llueve, el agua se seca más rápido, todo. Muy buena noticia, el yeso. ¿Qué pasa con la precipitación en el yeso? Va para arriba. Esto nos sugiere, hay dos teorías. Uno que dice que en la cordillera la precipitación podría bajar. Eso sería dramático para nosotros. Porque fíjense ustedes, si baja la precipitación y más encima la nieve se va para arriba, la hidrología está absolutamente amenazada. Pero al parecer, la precipitación en la cordillera está dando señales de aumento, y eso también tiene un respaldo científico, por qué podría aumentar en la cordillera, lo cual indica que no está tan amenazada como podríamos pensar la hidrología en Chile. No está tan amenazada. Lo que está amenazada es la estacionalidad de la disponibilidad de agua. Más agua en invierno, menos agua en verano. O sea, parece que no podemos evitar el gasto en mejoramiento y ampliación de infraestructura hidráulica. Es inevitable. San Fernando, volvemos a la realidad, parejo.
Siempre Valle Central parejo. Talca, una muy pequeña tendencia casi no significativa. Temuco, casi parejo. Pero ya en Valdivia, miren ustedes, Valdivia marca un récord mundial. Valdivia cambió su promedio en 1000 milímetros menos de lluvia. Valdivia partió con 3000 y hoy día va con 1900 milímetros de promedio. Ha perdido 1000 milímetros de lluvia Valdivia. O sea, la costa definitivamente en Chile se está secando. El centro se mantiene constante o con una muy leve tendencia, y la cordillera o está constante o está subiendo. Esa es la realidad. Bueno, hemos hecho varios análisis de qué podría pasar. Eso es la situación actual. En un clima más caliente, entonces, en el interior del país va a aumentar la frecuencia de las temperaturas extremas. Va a aumentar la demanda de agua por parte de las plantas. Va a producir una baja en el frío invernal y qué harán las heladas no sabemos. Esa es la mayor incógnita del mundo. ¿Qué pasará en la costa? Régimen térmico similar al actual, o incluso más frío. Yo ni siquiera me atrevo a decir que va a seguir bajando la temperatura en la costa, pero hasta capaz que eso ocurra. Aumento en la nubosidad, muchísimo. Pero eso es bienvenido. En un clima que se está calentando, el que aumente la nubosidad no es un factor al revés. Aumento en la humedad del aire y aumento en la ventosidad. Todo esto, ¿en qué magnitud? Según los modelos regionales que hoy día manejamos, yo les digo, son 19 modelos que se han desarrollado en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Francia, en la Oficina Meteorológica del Reino Unido, Canadá, Francia, tienen modelos, todos los cuales los estamos usando para tener la mejor visión posible en Chile de qué nos espera con el cambio climático. Estamos en esos órdenes. Temperaturas de 35 grados pueden ser frecuentes en el interior del país. Las demandas de agua pueden aumentar un 10%. Estamos visualizando el clima de los próximos 50 años, o sea, dentro de la segunda mitad de este siglo. La humedad puede aumentar entre un 10 y un 20% aún, la humedad del aire. La precipitación puede cambiar entre un 15 a 20% negativamente en el interior. En la costa, fundamentalmente. No son cambios tan gigantes, pero que sí van a requerir un proceso de adaptación de la agricultura, no les quepa duda. Bueno, en toda esta parafernalia de situaciones nuevas, nosotros hemos estado trabajando en los últimos 10 años en ofrecer un sistema, una plataforma que le hemos llamado GPI, Gestión Productiva Inteligente, que va procesando los datos que se generan en el huerto mismo. ¿Ya? Hoy día datos se pueden generar con sistemas computarizados, ¿cierto? Y uno tiene una gigantesca cantidad de datos que es tan grande que normalmente se pierden, no se usan. Hasta los drones nos están ayudando hoy día a obtener información que puede ser bastante útil. Ahora, la idea es que esto nos inunda con información que no hay capacidad para procesar, ni menos para reinyectar al sistema de gestión. Entonces, es tiempo, mi sensación es que es tiempo de comenzar a practicar la gestión del conocimiento en la fruticultura, cosa que los japoneses inventaron hace 60 años atrás, en que todas las decisiones se van trabajando sobre base de información sólida, preprocesada, antes de entrar a la decisión. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que la información que se genera con medios instrumentales se complementa con información que se va registrando en el campo. Protocolos que se van, ¿no es cierto?, que hay que ir siguiendo. ¿Cuándo se fertilizó? ¿Con qué se fertilizó? ¿Cómo se fertilizó? ¿Qué tratamientos sanitarios se han hecho? ¿Qué gestión del follaje se ha hecho? En fin, todo evento, siguiendo ese protocolo, va a un servidor. En el servidor se almacena, se valida, se procesa
A veces puede ser incluso complementado con imágenes de drones, y eso se transforma en unos informes muy sencillos que dicen día a día qué ha pasado de bueno, cuánto el clima nos ha ayudado, qué golpes de calor han habido, qué golpes de frío han habido, cuántas horas la temperatura estuvo en el rango que a esa especie le conviene, que es lo que nosotros llamamos horas HEP, horas eficazmente productivas. Si es invierno, cuántas horas de frío, qué problemas de interrupciones en el frío ha habido, qué riesgos sanitarios podrían estar provocando. En fin, es un sinnúmero, alrededor de 20 variables que van conformando ese reporte, de manera de que mantener al equipo siempre alimentado con información de una manera comprensible y simple. La idea es entender lo que está pasando, ¿no es cierto?, para luego mejorar. Y no tenemos la costumbre en los huertos de darnos el trabajo de detenernos a ver qué pasó en la cuaja. Hubo un problema de cuaja. Analicemos todos los factores que pudieron haber afectado a la cuaja. Tratemos de sacar una lección cada vez que hay un evento importante, ¿no es cierto? Luego, monitorear para reaccionar. O sea, vayamos siguiendo lo que está pasando para reaccionar cuando se pueda reaccionar. Darle valor a la información objetiva, ¿no es cierto?, que va generando un sistema. Capitalizar la experiencia del equipo. Hay mucha experiencia, a mí me ha tocado muchas veces que se han tomado muy buenas decisiones. La persona que tomó la muy buena decisión para enfrentar un problema se fue, y después el resto del equipo dice, tal persona hizo tal cosa hace como 3 años, pero ya no se acuerdan bien de qué fue exactamente lo que hizo y que dio muy buenos resultados, porque nada se va capitalizando en la fruticultura. Trabajamos siempre al día a día, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es darle valor a la capacidad de anticiparse a las cosas y darle valor a la objetividad. Trabajemos sobre base de índices, de eventos que se han dimensionado, se han localizado en el espacio y en el tiempo, en fin. Vemos que hay un mar de información que no tenemos que dejar que nos agobie, que nos ayude, pero no que nos agobie, que es lo que está pasando hoy día. Entonces, bueno, ahí se ve bien poco, no es el objetivo que ustedes lo vean tampoco, pero el sistema hace esto, es un perfil bioquímico diario que va haciendo sobre lo que pasa con las variables primarias, la temperatura, la humedad, la precipitación, en fin, pero luego empieza a crear esos índices interpretativos, es decir, cuántas horas HEP, que es lo que llamamos nosotros, ha habido. Mientras más horas HEP, voy a tener más vigor, más calibre, ¿no es cierto?, mejor calidad, en fin. ¿Cuántas horas de estrés ha habido? ¿Cuántas horas de estrés de frío ha habido? ¿Cuántas unidades de Richardson o de porciones de frío o lo que queramos usar, ¿no es cierto?, en invierno? En fin, es un diagnóstico donde uno al mirar aquí ve, y sobre todo que el sistema va ayudando, porque el sistema está programado de manera que cada vez que un evento es considerado que toma valores amenazantes, que podrían ser negativos, el sistema los indica y dice, miren esto, solito, no tenemos que nosotros empezar a buscar las cosas, y nos va diciendo, miren, ojo, porque en este día hubo muy poquitas horas HEP, o sea, las temperaturas estuvieron muy bajas o muy altas, y la planta no tuvo tiempo de trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos el valor acumulado también, sabemos cuántas horas ha habido en esta temporada a determinada fecha, y eso lo podemos comparar con temporadas anteriores. En fin, es un instrumento, ¿no es cierto?, que es lo mismo que el médico pide cada vez que quiere reconocer una patología. Pide todos estos exámenes de laboratorio, ¿no es cierto?, de manera de sobre esa base poder hacer un diagnóstico y remediar, digamos, la situación. En fin, lo interesante en las versiones que tenemos nuevas es que este sistema es un sistema más o menos inteligente. Cada vez que hay un periodo muy largo de algo, manda un aviso y reporta a todo el equipo técnico. Le dice, fíjense, él mismo le dice, vayan a mirarme y fíjense en tal cosa,
tal situación. Bueno, ahí, por ejemplo, el seguimiento de las unidades de Richardson en invierno nos permiten saber cómo se portó el invierno, cuántas interrupciones tuvo la acumulación de unidades de frío, ¿no es cierto? Y que a lo mejor empezamos a encontrar que hay una relación entre eso, cuando pasan ciertas cosas, y el resultado. Eso es lo que nosotros, en lo que está en verde es lo bueno, lo que está en rojo es lo malo. Son las horas. El verde serían como las horas de trabajo efectivo y el rojo son las horas en que la planta estuvo estresada por temperaturas altas o bajas. De modo que tenemos días buenos y días malos, ¿no es cierto?, a través de la temporada. Bueno, hubo 2 ondas de frío allá, ¿no es cierto? 2 ondas de frío, habría que ver en qué momento fenológico para saber si eso podría haber tenido alguna consecuencia. Periodos de riesgos de enfermedades, de botrytis en este caso, ¿no es cierto? Periodos en que se dio una combinación muy favorable a la botrytis. Bueno, sería largo que mostrarles todo, pero era simplemente darles una pincelada sobre eso. Me pareció interesante colocar las 2 últimas slides sobre qué es lo que estamos viendo para esta temporada, ¿ya? Qué es lo que esperamos que venga, y les voy a decir que lo que viene es una helada terrible. Después de las lluvias que van a haber, terribles, van a venir unas heladas terribles. No, estamos bastante más optimistas. Los indicadores han evolucionado mucho mejor de lo que pensábamos para esta primavera. Y fíjense ustedes que de los modelos que siguen la temperatura del mar, hoy día todos miramos a la temperatura del mar porque ya sabemos la importancia que tiene, el 0 ahí, la línea negra, es la normalidad. Por abajo el mar está frío, por arriba el mar está caliente. O sea, estamos en una fase fría, claramente. Y va a permanecer en fase fría hasta iniciado el 2017, pero alrededor de marzo, más o menos. En marzo, lo que varió en el último mes es que ahora los modelos están apostando en que en marzo va a pasar a lo positivo. La temperatura. Se va a acabar el periodo frío. Va a pasar a lo positivo. Y eso significa que esta primavera, esa convivencia con el agua fría significa que tenemos que el anticiclón lo que hace, cuando hay aguas frías, se toma sus ventajas y se agranda y se va más al sur. Y nos crea riesgo de heladas polares, por una parte, y nos empieza a bloquear todos los frentes. Todo frente que quiere entrar aquí dice, no señor, yo no lo voy a dejar pasar. Esa es la tarea del anticiclón. Y eso es favorecido por las aguas frías. O sea, que fin de año, de aquí a fin de año, va a llover menos de lo que debería llover, es cierto. Porque las aguas van a estar un poquito más frías y el anticiclón va a estar ahí haciendo sus gracias. No va a ser tan helado como pensábamos, ya no lo está haciendo, porque las aguas que iban bajando pararon de bajar en 0,5 grados y no van a bajar más que eso. Es muy poquito lo que está bajando. Así que el anticiclón también está limitado, porque las aguas no están tan frías como a él le gustan. Y va a tener que retirarse hacia el norte en marzo, por lo tanto vamos a tener un otoño donde debiera empezar a llover, y el 2017 se anuncia como un año totalmente normal. Va a entrar, si ustedes miran, va a ingresar el año, ya en abril va a estar el agua prácticamente normalizada y por lo tanto se anuncia un 2017 absolutamente normal. Normal en términos de precipitación y de heladas. No va a ser niña, y difícil que sea niño, a pesar de que el año va a entrar en periodo de alza de temperatura. Pero ha pasado algo muy curioso en el mar, que tuvimos un niño mega, ¿no es cierto?, mega niño, Godzilla o como le llamaron los gringos. Bueno, se retiró el agua caliente, pero se quedó en la mitad del océano y se devolvió. Y ahora está ahí, el agua de nuevo. Se formó un corredor de agua un poquito más fría en la costa, como insinuando una niña
pero el niño como que dijo, no, me voy a devolver. Y eso es lo que está ahí. Le quedó gustando, parece, de quedarse por acá. Y mejor para nosotros, ¿no es cierto? Así es que los pronósticos son bastante buenos. Ahora, lo mejor probablemente no viene de esto, sino que viene de que hay un fenómeno de mayor escala, que es lo que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que es un comportamiento que tiene el Océano Pacífico, que es que las aguas calientes en alta mar tienden a estar más cargadas para Indonesia y Australia o más cargadas para América. Cuando están cargadas hacia América se habla de que estamos en fase positiva, de la PDO. Y cuando están hacia Asia, estamos en fase negativa. Desde el 2014 que estamos en fase positiva. Eso significa que debiera haber terminado la sequía. Es decir, las fases positivas duran 20 años, una fase positiva, y una fase negativa dura 20 años. ¿Ya? Así tuvimos los años 60 y 70, fase negativa, muy secos en Chile. Los 80 y los 90, fase positiva, muy lluvioso en Chile. Los mayores niños los tuvimos en ese periodo. 2000, 2010, tenían que ser fase negativa, secos. Así que se augura que estamos al final de esta sequía y deberíamos entrar en unos 2020, 2030, bastante más generosos en lluvia. No quiere decir que hay que esperar hasta el 2020, porque si ya el 2014 pasó a la fase positiva, quiere decir que ya está, el 2015 también, quiere decir que ya técnicamente estamos entrando. En cualquier momento vamos a notar que los años se tornan un poquito más generosos en precipitación. Esa es la parte buena de la noticia. La alerta es que vamos a tener unos años, no lo vamos a ver, por lo menos algunos de nosotros, 2040, 2050, tan secos como este periodo que está terminando ahora. Y probablemente con mayores demandas de agua todavía. Entonces el país ahí es donde tiene que ser inteligente, ¿no es cierto?, para decir, hay que prepararse para el 2040, el 2050, que ese va a ser un periodo bastante... Y ahí es donde vamos a necesitar la infraestructura, haber mejorado, haber ampliado nuestra infraestructura hidráulica. Las temperaturas, no lo había dicho, se esperan para esta primavera anomalías positivas. Hay que esperar una primavera caliente y un verano caliente. ¿Ya? ¿La razón? La fase positiva de la PDO, que tenemos aguas más bien calientes en el Pacífico. Esa es la razón que, si ustedes se fijan, miren toda América y miren Estados Unidos. Se esperan anomalías positivas. Bueno, una primavera, verano algo más seca, más cálida, con un cierto riesgo de heladas en septiembre ya lo pasamos, y un 2017 que se perfila normal. Esa es la situación. Muchísimas gracias.